Amigos de Cuatro Vientos, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cuatro Vientos, 4BTV, nuestra plataforma en la internet, de nuestra programación en vivo, que hacemos de lunes a viernes aquí, en la ciudad de Ensenada, Baja California, México, y que nos da oportunidad de tener una gran cantidad de colaboradores y de temas que ustedes mismos nos sugieren, o que también nuestros colaboradores y amigos siempre nos están diciendo, oye, fíjate que este tema es importante, vamos dándole por aquí, vamos dándole por acá. Y lo cierto es que somos muy felices de contar con este grupo tan selecto de amigos y de personajes que nos ayudan en diversas áreas del conocimiento social fundamentalmente, la economía, la sociología, obviamente todos los temas de carácter cultural en el más amplio sentido de la palabra, la política, en fin. Muchas gracias por estar en este programa que se llama Vientos del Pueblo. Y bueno, Vientos del Pueblo en realidad ahora se convierte nada más en los vientos de dos. Nos fallaron por acá Olga Alicia Aragón, que está haciendo diversas actividades en este momento, nuestra coordinadora editorial, y también Santos Urbina, que también está atendiendo asuntos de carácter familiar, que esperemos que todo salga muy bien, mi estimado Santos. Un abrazo hasta allá, hasta Guadalajara, Jalisco, donde te encuentras. Pero esto nos da la oportunidad de establecer entonces ya un contacto directo con nuestra querida amiga Marta Elvia García. Marta Elvia García es licenciada en Derecho, activista social, académica, jubilada y socia fundadora del colectivo Plebiscito del Agua acá en Baja California. También forma parte de esta Contraloría del Agua que está haciendo y la Procuraduría del Agua, que también están dándole un seguimiento muy puntual al enorme problema del agua que tenemos actualmente, esta emergencia hídrica que tenemos no nada más en el municipio de Ensenada, sino en todos los municipios costeros, pero también hay vientos negros, nubarrones muy peligrosos para el municipio y la ciudad de Mexicali. De eso vamos a platicar en el transcurso de la próxima semana también con invitados, pero ya estamos haciendo investigación de un programa ahí que se quiere hacer en la asociación pública-privada, y eso pues evidentemente significa que negocios, amigos y amigas, negocios para unos cuantos nacionales y las grandes transnacionales y multinacionales que siempre ponen a títeres ahí para que sean los primeros que salgan a dar la cara sobre los beneficios de estos grandes planes, que le van a dar sustentabilidad y desarrollo económico al estado de Baja California, y que bueno, ahora han puesto sus ojos en uno de los mayores reservorios de agua que tenemos en el subsuelo en Baja California, que está precisamente en la zona de todo lo que es la cuenca del río Colorado, acá en lo que corresponde al lado mexicano. Pero bueno, el día de hoy, bienvenida Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, muchas gracias. Muy buenos días para ti, estimado Javier, y para todo nuestro público de Cuatro Vientos. Un saludo muy afectuoso. Muchísimas gracias, Marta. Pues bueno, mira, Marta, aquí los temas, la verdad, algunos dan risa, muchos de ellos nos enojan, nos molestan, ¿sí? Nos pegan duro al hígado, pero después se nos olvida. Se nos olvida porque entonces llegamos al tema de que tenemos que dar información y también comentarios, opiniones sobre estas barbaridades, estos escándalos y ocurrencias en las que ha caído en las últimas semanas lo que se llama la oposición, lo que se dice la oposición política de nuestro país. Y fíjate, tan solo en 2 semanas se acumularon, uno, la famosa moratoria constitucional del PRIAN, y al que se suma el PRD, obviamente, ese perrito chucho que ahí está feliz moviendo la cola en busca siempre de un huesito. 2, el supercorrupto y vulgarzote Alejandro Alito Moreno y la crisis que se ahonda, Marta, que se ahonda en el PRI, cuando pues aparecen esos cadáveres políticos, esos verdaderos zombies descarnados del priismo más represivo y más intolerante y más corrupto, a llamarle la atención a Alito. Híjole, qué cosas. Pero también está este tema de que, bueno, con todos estos escándalos en los que se han visto involucrados algunos dirigentes de esta coalición que se llama Va por México, en la cual pues, obviamente tenemos que incluir también a Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, que también está sumando ya voces en su contra. Bueno, pues ahora la pregunta es, ¿va a persistir esta alianza Va por México que promueve el Junior Claudio X González? ¿Persistirá para las elecciones del 2023 y 2024?
Y bueno, cuando ya pensamos que es por ahí, es hora, temas más que suficientes para sacar adelante este programa, pues hay que sumarle también el acoso y las amenazas que está haciendo la oposición a este pragmatísimo partido, Movimiento Ciudadano, que pues por más que dice, yo no voy con ustedes, ustedes no sirven, ustedes están derrotados, ¿cómo pueden decir que ganaron cuando perdieron de las 6 gubernaturas 4? ¿De qué se trata? Y bueno, pues obviamente Movimiento Ciudadano, que también es una oposición así muy pragmática. ¿No cree usted que tampoco significa grandes cambios o significará grandes cambios en la política nacional? Pero ahí están. Y la última, la cereza de la manzana en estos temas de las ocurrencias y los escándalos de las oposiciones al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, el partido Morena, pues se suma un morenista, Ricardo Monreal, quien después de que, ahí tiene razón, lo excluyeron del acto proselitista de este destape de las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador a la candidatura de la presidencial. Ahí usted sabe, la semana pasada, el domingo, un acto proselitista, porque no lo fue más que eso, un acto de proselitismo en Toluca por parte del dirigente nacional de Morena y la mesa directiva de Morena actual. Pero pues esto hace crisis cuando hay dos voces. El mismo Monreal diciendo, bueno, pues lo que pasa, dice el senador, pues es que este evento del domingo en Toluca fue violatorio de la ley electoral porque constituyó un acto anticipado de campaña. Y anoche estábamos leyendo también estas declaraciones que hizo la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pues para decir que pues Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum echaron a perder al país, cuando en lugar de estar haciendo más ricos a los pobres, pues está empobreciendo más a los pobres. Total, Marta Elvia, que esto pues pasa el mundo al revés, es increíble la cantidad de espectáculo que nos están dando, que nos está brindando la oposición en México. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo arrancas? Pues comenzaríamos con la moratoria, ¿qué te parece? Adelante, sí, eso En de la el orden moratoria está muy interesante. en el orden que fuiste planteando tú, ¿no? Okay. Los temas o subtemas. Esta famosa palabrita que puso eh, en la discusión o en el escenario político, pues se dice que viene de uno de los asesores, ¿no? De la reacción de la derecha y específicamente de este bloque que conforma el PRIAN-RD, ¿no? De la coalición Va por México. Este asesor que dicen que es pues yo diría intelectualoide, orgánico de Héctor Aguilar Camín. Se le atribuye a él la autoría de esta idea de la moratoria, que ya no se sabe si es constitucional o legislativa, etcétera. Pues es que, como tú lo has dicho, y todo mundo lo dice porque es muy evidente que la reacción, que la derecha está tan desesperada, está tan aturdida con fracaso tras fracaso, ¿no? Que no haya cómo encontrar argucias para enfrentar a su enemigo. Y es muy pragmática, ¿no? La derecha nunca había sido como es ahora en los tiempos neoliberales, nunca había sido tan desprovista de teoría, tan incapaz en el terreno del debate, tan ayuna de ideas, de planteamientos programáticos, ¿verdad? Es una reacción, una derecha absolutamente pragmática, como tú bien lo has dicho, y como aventurera, ¿no?
necesita que alguien le diga qué hacer porque no tiene capacidad de planificar, de organizar a sus pocas fuerzas o a sus elementos y tampoco tienen democracia interna. Fíjate tú cómo de repente sacaron esta idea, ¿no? De la moratoria. ¿De dónde salió? De una reflexión que hicieron los partidos reunidos con sus bases, si es que las tienen. Hicieron algún análisis de los resultados de su fracaso en esta pasada elección en los estados de nuestro país, donde ellos gobernaban y que de 6 perdieron 4. Hicieron algún balance, alguna evaluación y después de eso tomaron esta decisión de enfrentar a la 4T, de enfrentar a su enemigo pues con este tipo de argucia. No, no. Ellos lo decidieron, las cabecillas, ¿no? El señor Rubén Moreira por parte del PRI, este señor Alejandro Moreno alias Alito del PAN y el otro señor Jesús Zambrano. dirigente del PAN. Y ellos firmaron el acuerdo, Marco Cortés. De Marco Cortés, nos vamos a una moratoria. Y la prueba de que así procedieron es de que ya salieron algunos priistas a decir que ellos no están de acuerdo, pues entre ellos la señora esta Claudia Ruiz Massieu Salinas, ¿no? Que fue dirigente nacional del PRI, ya criticó esa decisión y se opone a esta. Entonces, son partidos que en lo interno son absolutamente antidemocráticos, pero hablan de democracia, ¿no? Y se atreven exactamente sin ninguna autoridad moral, ninguna autoridad ética, a criticar como lo hacen con tanto cinismo, ¿no? Las decisiones o el trabajo que hace el gobierno, el ejecutivo y en general la 4T. Yo creo que esto de la moratoria es una argucia muy torpe. A ver, ¿qué es moratoria? Moratoria es una prórroga, ¿no? Que se concede pues para el pago de obligaciones, ¿no? Para el cumplimiento de obligaciones, específicamente también para el pago de deudas. Aquí nadie les ha concedido nada. Ellos están tomando una moratoria para no trabajar en lo que es la esencia del poder legislativo, que es el debate, el análisis de las iniciativas de reformas, sean constitucionales, sean legales, pues para actualizar las instituciones jurídicas en sentido de poder realizar los cambios y las transformaciones necesarias. Bueno, se niegan a funcionar con lo que constituye la esencia del poder legislativo. Ellos se ponen en una especie de huelga, de parálisis, y luego se contradicen de que sí van a legislar, pero nomás las leyes, de que nomás lo constitucional no, de que lo que va a pasar es de que, bueno, van a volver a quedar en evidencia con toda su ineptitud. ¿Qué es lo que realmente les pasa? Porque no va a variar el hecho de que estarán en contra de las reformas, de las iniciativas de reforma constitucionales que envíe el Ejecutivo o que vengan de Morena. Pero cuando ellos de manera así anticipada, a priori dicen decimos no a toda reforma que intente el Ejecutivo en materia constitucional. Lo que sucede es que no tienen capacidad teórica, intelectual, no tienen capacidad programática, en pocas palabras, no tienen capacidad intelectual ni tienen materia para el debate. Y tienen miedo, porque ya les sucedió, tienen miedo de exhibir su incapacidad, su ausencia de ideas para el debate y quedar en evidencia además
sus planteamientos y sus posiciones tan retrógradas, tan conservadoras, tan perniciosas, antinacionales, antipopulares, antidemocráticas, como pasó con el debate de la reforma energética que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí se exhibieron como realmente pues son traidores a la patria que se oponen a que esta riqueza de carácter estratégico quede en manos del pueblo de la nación, y ellos no hallaban cómo disimular que estaban defendiendo los intereses bastardos, los intereses de las ciberdrolas, los intereses de las empresas transnacionales, los intereses imperialistas, ¿no? De manera que le tienen miedo a exhibirse, a quedar, pues, dicho de manera clara, encuerados ideológica, políticamente, y entonces prefieren decir, no, pues ya no, porque nos vuelven a decir traidores, o sea, lo que son, ¿verdad? Y aquí yo me reservo eso de quiénes son realmente traidores, pues todos ellos son traidores a la patria, definitivamente que sí. Pero hay un grupo que son traidores a la patria desde que nacieron, que es el PAN. El PAN nació como un partido de traidores para oponerse a la Revolución Mexicana, a los postulados y a los principios y al programa de la Revolución Mexicana. O sea, nacieron ya con ese gen, ¿no? Sí, De claro. traición a la patria. Lo traen de naturaleza. Pero el otro partido, el PRI, que se dijo revolucionario y que nació exactamente para llevar a la realidad los postulados revolucionarios, ese es el traidor al pueblo y a la nación. ¿Qué te diré? De manera que no tienen respuesta, pues, no tienen cómo justificarse, ¿no? Y ahí eso se debe a esa crisis en la que estamos ahorita, pero ya lo veremos cuando hablemos del tema del PRI. Ahorita yo te diría que eso de la moratoria, pues así es lo que me parece a mí, lo que ya he mencionado respecto de ese pragmatismo y de esa ausencia de capacidad para el debate y ese miedo, esa cobardía a exhibirse ante el pueblo como lo que realmente son. Prefieren decir, no, pues porque no quieren dialogar con nosotros. Por favor, todo el mundo sabemos cuántos esfuerzos se hizo porque la reforma saliera como un consenso de las fuerzas. Incluso se hizo el famoso parlamento abierto y se discutió con ellos y se hicieron, todo eso quedó porque ha sido muy transparente todo esto, pero ellos son mentirosos y la mentira, el engaño y la calumnia, pues es un instrumento fundamental. Marta, lo que es cierto, y esta declaratoria de moratoria, que se hizo sin la previa consulta y ni siquiera darle la mínima información a los diputados que forman parte de esta legislatura y de este Congreso de la Unión en México, como lo reveló el diputado priista Mariano González apenas ayer, creo que fue cuando, ayer o antier, declaró públicamente que esta decisión de la moratoria constitucional pues no fue consultada a ninguno de los legisladores, al menos de los del PRI, ¿sí? Ahí está. Y esto, a final de cuentas, también forma parte de una evidencia adicional a lo que ya sabemos que sucede con las dirigencias de los partidos políticos de oposición que integran Va por México, obviamente también de los impulsores desde el sector empresarial, desde estas élites de poder oligárquico y plutocrático en el país, que no acaban todavía de entender lo que sucedió en el 2018. Y lo que sucedió en el 2018 es que más de 30 millones de mexicanos le dijeron a estos partidos y a estos grupos de poder fáctico
que el modelo neoliberal que establecieron, tal y como lo establecieron, tal como lo estaban operando, tal y como lo estaban imponiendo, perdón, simple y sencillamente, pues ya no daba para más. ¿Por qué? Porque estaba llevando a una enorme diferencia social, ¿sí? A unos grandes contrastes en donde una élite de más posiblemente del 1% de la población mexicana viviendo grandes lujos y el 99% en la precariedad, si no es que en la miseria e incluso en situaciones de hambre, día con día. Y por Sí. eso la gente, simple y sencillamente, la inmensa mayoría de la gente que salió a votar en las elecciones del 2018, pues dijeron, no más de este modelo. Y bueno, no han entendido el mensaje. No han entendido que los ciudadanos, muchísimos millones de mexicanos, simple y sencillamente ya no quieren saber nada de ellos. Pero Sí. como bien tú lo dices, en el caso específico de los partidos políticos, estaban y siguen estando acostumbrados finalmente a, a cumplir todos las indicaciones de los grupos empresariales que están detrás de Va por México. Y no, ni siquiera estamos hablando de un tema de carácter nacional, mi estimada Marta, sino que tú sabes que este modelo pues está sustentado en los grandes grupos transnacionales, multinacionales, en el sector financiero dominante de la banca mundial, del Fondo Monetario, de este sistema bancario atroz que pese a cualquier tipo de crisis, pues continúan incrementando vergonzosamente sus ingresos, sus utilidades, pues que ellos son los que a final de cuentas en el mundo están implementando este sistema y lo operan de una manera totalmente contraria a las necesidades y a las demandas del pueblo más afectado por la puesta en marcha de estas prácticas económicas, políticas, culturales y sociales. Entonces aquí, Marta, el tema es que, bueno, para ellos, fíjate, en Europa, estuve leyendo hace unos días, en Europa es muy común que los parlamentos y los grupos legislativos de varias de las naciones que están afiliadas en la Unión Europea caigan en este tipo de moratoria constitucional, que en realidad es una pausa, ¿no? Un paro para no modificar la Constitución durante un lapso de tiempo para hacer una reflexión y sumar diálogo, ¿sí? Sumar consenso en los temas, en los grandes temas en donde, pues, simple y sencillamente los legisladores europeos no pueden avanzar por la complejidad misma a veces que significa actuar en conjunto en una unidad europea que pues está también sujetos a muchos vaivenes de la economía y de los mismos intereses de los Estados Unidos, ¿no? Que es el gran país influyente en todo lo que viene siendo la Unión Europea. Pero en el caso, yo siento que esta ocurrencia de Héctor Aguilar Camín se da precisamente por dos fracasos evidentes. Primero, la gran paliza con el tema de la reforma, del no contundente de Va por México, de los legisladores de Va por México, ¿sí? Siguiendo a pie en justillas una decisión del sector empresarial dominante de esta coalición. Y que, bueno, los exhibió en la tribuna, en la máxima tribuna del país. Está más de lo que nunca habíamos visto, más de 1 millón de personas viendo el canal del Congreso, al tanto y escuchando y replicando en redes sociales todas las barbaridades en las que estaban incurriendo, pues que ya sabíamos perfectamente bien que muchos de ellos, pues les importa un verdadero cacahuate ya la ideología de sus partidos y actuaron conforme se lo dictaba la cúpula empresarial transnacional, multinacional y la nacional. Y luego viene esa derrota tremenda del pasado 5 de junio. Y entonces, desesperados, porque está presentada ya otra iniciativa de reforma a la Constitución del presidente López Obrador para cambiar el modelo electoral, político en este país, de los partidos políticos, de cómo se hace política electoral en México, pues se está viendo la posibilidad de que esto los iba a llevar de nueva cuenta a un escándalo público.
Y entonces Sí. simple y sencillamente dicen, y vienen otra serie de temas de la Guardia Nacional, en fin, dicen, ¿saben qué? Mejor, ya tenemos una paliza terrible, se vienen elecciones 2023, se vienen elecciones 2024, no nos está cuajando la alianza con Movimiento Ciudadano, ya no responde este partido, Dante Delgado, Dante Moreno, no responde a nuestras amenazas, a nuestra coerción, pues vamos a declararnos en moratoria. Y esto, en realidad, si tú te fijas, le dio la oportunidad al presidente López Obrador de volteárselas. Es que, bueno, López Obrador es un animal político. Y, pues, simple y sencillamente les dice, bueno, pues, si no van a estar legislando en materia constitucional, pues entonces no cobren su sueldo. Y varios medios de comunicación, dándole mayor cobertura a esta declaración del presidente López Obrador, pues se dedican a hacer lo que ya muchos periodistas independientes y medios de comunicación independiente hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia como profesionales, pues dar a conocer cómo viven los reyes de los congresos, a nivel del Congreso de la Unión, pero también en las diputaciones en los estados de la República. Y entonces vemos pues los enormes privilegios de los que siguen gozando esta clase dorada política que está, afortunadamente, creo yo, en vías de extinción. Y ahí le paro para que si tienes algún otro comentario sobre este tema, adelante, y si no, pues nos vamos al segundo, ¿no? Que también está bien interesante, que todos se ligan, ¿eh? Todos, No, absolutamente todos los temas, estos escándalos y exactamente. ocurrencias se ligan unas tras otras. La Es segunda, una pues es el super vulgarzote y super corruptote de Alejandro Moreno Alito, ¿no? sí. Sí, yo nomás quisiera también rematar, concluir con que pues estamos en una lucha de dos proyectos de nación absolutamente antagónicos, ¿no? Opuestos. Y el que agarra, el que logra, el que consigue el poder, pues ya no lo suelta. ¿Acaso ellos, los neoliberales, los conservadores, cuando llegaron al poder a la mala, que no fue con ningún respaldo popular, sino que fue con un autogolpe de Estado que dio Salinas de Gortari a través de un fraude y se impuso como presidente espurio, y que allí comenzó la alianza, ahí nació el PRIAN ahí nació, porque recordemos que este señor Fernández de Ceballos se opuso a que se sacaran las boletas, ¿no? Sí, Y él junto con el PRI, o sea, apoyó la propuesta del PRI, o él hizo la propuesta de que se quemaran las boletas, que no servían para nada, era su argumento, que no sí, probaban absolutamente nada. No quería prueba porque era el mandato que le había dado su amo, Salinas de Gortari. Ahí nació esa complicidad entre el PRI y el PAN, y ahí nace el PRIAN. Entonces, llega a la derecha a través de un golpe de Estado, incruento, pero fue un golpe de Estado, y no suelta el poder. Y para quedarse ahí, estableciendo una dictadura, toda una dictadura neoliberal, porque cambiaban los monos, como se dice vulgarmente, cambiaban las caras, los nombres, pero era el mismo proyecto de nación, ¿no? Era el mantener un capitalismo salvaje, privatizarlo todo y que las oligarquías pudieran mantener eh, eh, el, el, el enriquecimiento, asegurar las riquezas para esta clase social poderosa, ¿no? Y que pues el gran capital financiero internacional pudiera seguir saqueando las riquezas, ¿no? Y que el capitalismo se nutriera, tuviera su sangre de los recursos naturales de nuestro país y del trabajo, de la fuerza de trabajo sobreexplotada de nuestro pueblo. A costa de todas las desgracias que ya sabemos. Bueno, entonces, ahora, como tú bien dices, eso ya se agotó, el pueblo no pudo más y se dio cuenta de que ya esos gobernantes, de qué estaban hechos y a dónde nos habían llevado. Entonces,
vota en contra de ellos, los saca de la dirigencia nacional, les quita las riendas del país y ahora pues llega el otro proyecto, el proyecto no neoliberal, y también este proyecto se va a quedar ahí porque apenas comienza. La 4T apenas arrancó, está en sus inicios, le falta mucho, entonces no va a soltar las riendas, ahí se va a quedar. Y ellos esperan que ahora los no neoliberales se pongan blanditos. Ay, sí, vamos a ver qué quieren, señores. Vamos a gobernar de acuerdo a lo que ustedes nos indican, porque hay que ser muy democráticos, no importa que ustedes sean una reducida minoría al que el pueblo ya rechazó, ¿no? Entonces están llorando e implorando con su queja de que el presidente es un dictador y que aquí no hay democracia. Están implorando que se gobierne de acuerdo a todas sus recetas ya probadamente infames, ¿no? Antinacionales, antipopulares, ¿no? Entonces eso no es, a esas negociaciones no se va a poder llegar, ¿no? Eso no va a ser posible y aquí está ahora el otro proyecto y este proyecto va a caminar, creo yo, en la medida en que esté dando resultados, en la medida en que el pueblo vea que se eleva el nivel de vida, de que se trabaja en la seguridad pública, de que se defienden los recursos del pueblo, de que no se le engaña, de que no se le miente ni se le traiciona, ni dijéramos, ni se le discrimina, etcétera, etcétera. Entonces, en esa medida va a ir creciendo el apoyo popular y en esa pelea estamos. Bien, lo que ahora me planteas respecto del PRI, ¿no? La situación en que se encuentra este partido en esta debacle, pues yo lo resumiría en una frase: de pena ajena, Javier, de pena ajena. Es que mira, Marta, es tan, híjole, basta simple y sencillamente que actúen como tradicionalmente lo han hecho a lo largo de todas estas décadas en que estuvieron en el gobierno, en el que estuvieron en el poder y que lo estuvieron ejerciendo de una manera autoritaria, represiva, impositiva. Están mostrándose como la opción política de nueva cuenta para el país en las elecciones del próximo 23 y del 24. Y cuando están más metidos en que ellos son honestos, puros, limpios, ¿sí? Son lo mejor de lo mejor que ha tenido este país, que ahora este gobierno pues, es traidor, es bueno, lo que todos No tienen sabemos. vergüenza. Sale Alito a demostrarnos que el PRI sigue siendo exactamente lo mismo por el cual votaron en contra de este modelo de gobierno, este gobierno de hacer política, pues que es lo mismo, exactamente lo mismo. Y nos refrescan de inmediato la memoria de esos altísimos niveles de corrupción al que nos llevaron al país y obviamente al poder político, económico, de todo tipo, ¿sí? Cuando al personaje Alito se le suman estos 7, 8 expresidentes del PRI para pedir la renuncia, porque es un personaje que le ha hecho mucho daño a la imagen del PRI. Y de repente, o sea, ya empiezas a decir, ah, caray, pues viven en otro mundo, cuando menos. Cuando escuchamos en uno de los audios que ha exhibido Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, escuchamos al mismo Alito no darse cuenta del nivel de corrupción en el que él está inmerso, cuando dice y se queja de un grupo empresarial pues, que estaba haciendo negocios con los terrenos estos que ya ni se acuerda cuántos terrenos tiene allá en Campeche, sí. Y le dice, pero aguas, porque estos son unos corruptotes, ¿eh? El burro hablando de cola y orejas, dice, no puede ser, Marta. Pero en fin, ese es Alito. Sí, sí, es una desvergüenza, una desfachatez terrible, un individuo absolutamente descalificado, ¿no?
un sujeto inmoral, sin la más elemental ética, no digamos política, ni siquiera tiene ética personal, es un indecente en toda la expresión de la palabra. Y bueno, esto que vinieron a hacer estos dinosaurios o emisarios de su pasado, el PRI a pedirle pues que renuncie, y él con su secretaria general, la derrotada candidata al gobierno de Hidalgo, ¿no? Esposa de Rubén Moreira, dice, no, no, no renunciamos, por ningún motivo renunciamos, y nos quedamos porque el partido nos eligió estatutariamente para un periodo que está, todavía no se vence y se queda, ¿no? Y bueno, eso es el PRI. Eso es lo que queda de ese partido, ¿no? A eso lo condujo su alianza con el PAN, porque cuando, cuando se despojó de sus principios, que de alguna manera, bueno, algunos priistas nacionalistas intentaron cumplir, ¿no? Porque hubo una fracción, un sector nacionalista dentro del PRI, pero cuando ese sector lo engulleron, se acabó y quedaron nada más que los representantes de la gran burguesía dentro del PRI, y eso hizo que, bueno, se fusionaran con el PAN, defienden la imposición de la dictadura neoliberal que representaba Salinas, y gobiernan como lo hicieron hasta el 1 de diciembre de 2018, como todo mundo sabemos cómo gobernaron, ¿verdad? Entonces, llegan al colmo, cuando nosotros creíamos que ya se había tocado fondo. El PRI tocó fondo desde que quedó tan descarado toda la corrupción con Peña Nieto, lo que hicieron personajes, nomás pues, para hablar de algunos ejemplos, ¿no? Lo que hicieron personajes como Javier Duarte de Veracruz, como César Duarte de Chihuahua, como aquel Borges, ¿no? Roberto Borges de Quintana Roo, y otros que están en la prisión todavía o que estuvieron en la cárcel. Dijimos, ya tocó fondo el PRI. Y lo veíamos ahí materialmente aliado al PAN, y la sabiduría popular dijo, pues gobierne el PRIAN, clarísimo lo tenía el pueblo, pero tiene el descaro de dar un paso más y formalizar su alianza. Y crean esta coalición electoral, ¿no? De Va por México, y eso ya, bueno, lo más oprobioso, ¿no? Ya eso es descararse, igual el descaro del PAN, pero aquí lo que hay que tener claro es que el PAN, repito, es genéticamente traidor. Y entonces lo que hizo fue engullirse al PRI, se tragó al PRI, lo empanizó. Ellos lograron su objetivo. Los que son, dijéramos, traidores al pueblo, es el PRI, el PRI que dijo defender los postulados de la Revolución Mexicana, y es el PRI el que se empanizó, pues. Es el PRI el que está ahorita en esa debacle insalvable, ya está destinado a, dijéramos, a perecer, ¿no? Es el RIP, de manera que es de pena ajena cómo ha terminado este partido, pero se lo ganó con creces, ¿no? Ajá, así es. Y bueno, ahora, yo creo que en el caso de Alito, lo que el más común de los ciudadanos de este país, después de toda esta serie, toda esta exhibición de audios, de esta actuación pública, de este personaje negando lo evidente, las pruebas, y teniendo el cinismo incluso de que frente a los medios de comunicación, frente a las cámaras de medios de comunicación masivas en México, de Televisa, Latinus, que ahorita también eso es muy interesante que hay que comentarlo, sí. TV Azteca, diga, no, es que todo esto me lo tramaron, esto no es cierto, pues creo que hasta me truquearon la voz, en fin. Y en ese sentido,
Alito ya en realidad se ha convertido en un enorme problema para la coalición Va por México y para quienes promueven en México y en el extranjero a Sí. esta oposición de derecha y ultraderecha en nuestro país. A grado tal que, por ejemplo, pues lo que comentaba, ¿no? Ya Claudio X González y el grupo que está en el alto sector empresarial del país que están actuando con él, pues ya emprendieron dos acciones más que evidentes en su contra para tratar de deshacerse de él. Quizás la tercera, quizás la oposición y la presencia de esos periodistas que salieron a pedir la renuncia también forma parte del mismo proyecto, pero evidentemente la publicación de ese reportaje que exhibe la enorme riqueza mal habida, el tráfico de influencias, el lavado de dinero y otros delitos que se le podían acumular presumiblemente a Alito, que hace una investigación, esta organización ciudadana, civil, que forma parte también del consorcio en el cual pues Claudio X González ha hecho trabajo político a través de muchas décadas atrás, que es esta organización Mexicanos contra la corrupción. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sí, que le publican este reportaje que te digo, es muy interesante dar un poco de contexto de ese reportaje porque medios de comunicación como Proceso, como Rompeviento, como Contralínea, contra Sin embargo, contra La Jornada, contra Cuatro Vientos, que habíamos estado publicando una serie de antecedentes de todas las corruptelas de este personaje, que incluso en Contralínea, hace apenas que será 2 o 3 semanas atrás, antes de que se publicara ese reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, pues incluso exhibieron los documentos con los que se basan las acusaciones por los delitos, presuntos delitos de carácter federal que cometió este personaje, el exgobernador de Campeche, ¿sí? Sí. Se habían publicado, había sido motivo de escándalo entre los medios que están al pendiente que están al pendiente de estos medios de comunicación, las redes sociales. Y pues lo que hace precisamente Claudio X González con Mexicanos contra la Corrupción, pues es retomar esos últimos reportajes y sacarlos de inmediato para exhibir a uno de sus principales aliados, pero pues ya totalmente indeseable. Y después pues viene el acabose, ¿no? Lo entrevista este periodista también, que es un experto también en armar escándalos, Loret de Mola. Así es. Y lo termina de exhibir en una entrevista que pues es el acabose para Alito, Así es. pero ahí sigue. Entonces lo que uno espera, Marta, y con eso termino con este tema yo, es que simple y sencillamente estamos esperando a los ciudadanos comunes que estos escándalos en los que se ha vuelto involucrado Alito, pues finalmente lo lleven a confrontar una investigación de carácter estatal y federal, porque ha cometido presuntamente delitos en el fuero común, pero también en el fuero federal, y que esto sea finalmente turnado ante un juez, civiles y penales, pues para que esto siente un precedente de que no nos quedemos nada más con el tema de la denuncia pública. Está bien, el presidente ayer dijo en su conferencia de prensa, es importante que estos escándalos, cuando hay evidencias en audios y en videos, también se exhiban. Sí, está bien, pero la función del Estado no nada más es que esto trascienda, no. Esto se tiene que juzgar, esto tiene que llegar finalmente al Poder Judicial de la Federación, Claro. y que se haga un juicio que diga si este personaje es o no es culpable de lo que, bueno, en este momento, pues todo el mundo ya lo consideramos que es un superdelincuente, ¿no? Aparte Claro. de un vulgarcito, porque pues por cada oración que arma, pues creo que si arma una oración con 20 palabras, pues esa oración, de esas 20 palabras, casi 18 son groserías. Pero en fin, ese es su estilo. Ahí pues, ya ese es su rollo, no hay problema, pero los presuntos delitos en los que ha estado incurriendo, eso sí es muy grave. Claro, claro. Y la cantaleta esa de que
soy un perseguido político y que es el Estado el que, ¿no? Me reprime por mis ideas. No, pues, por favor, hay que demostrarles que no tienen la más mínima razón, de que Claro, se les da, eso no los va a proteger de nada, eso no es más que su demagogia y su cinismo. Y bueno, por el lado del PAN, pues no se quedan atrás, ¿no? Esto que se acaba de saber, pero que ya era un hecho de años atrás, la cuestión de Genaro García Luna, ¿no? De que resulta, ¿no? Ahora, de que quedó comprobado de que es un matón, ¿no? De sí, que sí, ordena ahí matar a sus presuntos, a los testigos, ¿no? Que van a, que pueden atestiguar en contra suya en el juicio. Entonces así es. cayó redondito con esa trampa que le puso la fiscalía estadounidense en su caso. Y bueno, nosotros ahora lo sabemos, pero es un asunto que sucedió, creo, bueno, años atrás, creo el 2019, el 2020, no lo sé, desde que está preso este señor, porque él ha estado negociando con la fiscalía, ¿no? Para que hable y suelte, involucre a los que han estado como sus cómplices o a otros delincuentes. Y bueno, seguramente que a la fiscalía le parecía que no hablaba lo suficiente, ¿no? Que no declaraba, que no informaba de lo que podía y debía informar. Entonces le tendieron esta trampa y, y se sorprendieron, ¿no? Se llevaron la sorpresa de que fue más lejos de lo que esperaban, ¿no? El señor, aún desde la prisión, actuando como todo un, ¿cómo le llamaremos? Pues un capo, ¿no? Un En jefe las de películas mafia. de los mafiosos, Sí, los un vemos gánster. actuando, ¿no? Los vemos actuando con Sí. celulares y a través de terceros, metiendo las manos todavía en sus redes de poder, ¿no? Como todo Evidentemente. un gánster, sí, un Aquí lo matón. interesante, Marta, y yo quiero destacar en esta que tú estás tocando en particular, es un hecho. Esto de nueva cuenta nos lleva al fondo del tema, del problema. Estamos hablando de uno de los más altos funcionarios de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, Así es. Partido Acción Nacional. Y, y evidentemente, cada vez es menos creíble la versión de este expresidente panista de que él no sabía nada de lo que estaba involucrado. Sí, o sea, por si alguien dudaba, o sea, pues con todos los acontecimientos que se han dado a lo largo del juicio que está enfrentando este personaje allá en Estados Unidos o Nueva York, pues evidentemente cada vez se nos hace pues, mucho más ilógico que el presidente de la República, que sabemos que es el hombre mejor informado en todo el país cuando está ejerciendo el poder, y, y personajes como Calderón pues ejercían y ejercieron el poder y lo siguen ejerciendo con mano férrea y totalmente autoritaria y única, vertical, pues que no se hubiera enterado de todas estas cosas, de quién era y qué representaba García Luna. Sí. Entonces, aquí, pues de nueva cuenta, siempre que hay un asunto relacionado con García Luna, Calderón calladito, Sí, sí. calladito, calladito, nadando de pechito para que no lo vean, y Sí. buscando la forma de que pase de nueva cuenta el escándalo mediático, de este nuevo escándalo con estas grabaciones que están comenzando a hacer hoy, precisamente en la Corte en Nueva York, se está abriendo una nueva audiencia para que todas esas pruebas se presenten y se evalúen si van a servir o no van a servir en el juicio contra este personaje. Y bueno, aquí en México seguimos esperando, ¿no? A que también se finquen responsabilidades de carácter civil y penal, pues en contra de Felipe Calderón. Pero bueno, por otro lado, eso me lleva
la triste realidad de la Fiscalía General de la República, ¿no? Que desafortunadamente tú sabes que Alejandro Gers Manero requiere del incentivo de tener asuntos o intereses personales en un caso, o algún familiar o exfamiliar que esté involucrado, para entonces meterle pues carbón al horno, ¿no? Y ver si sale esto. Pero en fin, no quería dejar de señalar ese vínculo García Luna con Felipe Calderón. Sí, Oye, claro, eso decía yo que el PAN tiene lo suyo. ¿sí? Y bueno, ya que dices de la Fiscalía General de la República, mm, por cierto, ayer se supo, creo que ayer, que ya consiguieron unas órdenes de aprehensión para este señor García Luna, por aquello de que, bueno, solamente un milagro lo salvaría, pero muy remotamente que fuera liberado allá. Que sea de inmediato aprehendido para ser traído y juzgado acá. El caso es de que es tal el cinismo, como tú dices, de que Calderón, cada vez que viene una noticia como esta, una noticia aplastante de que él es un delincuente también, que lo hunde a él se esconde. Él se esconde, no dice nada, pero tiene el descaro de reaparecer. ¿Y cómo reaparece? Otra vez atacando al presidente López Obrador. Otra vez como si fuese el Inmaculado, ¿no? Que tiene autoridad para criticar, para calumniar, porque generalmente es un calumniador. Entonces, bueno, nadie tiene autoridad moral para eso, ¿verdad? Pero los reaccionarios, como yo dije, son los reyes de la mentira, de la calumnia. Bueno, el PAN, todo como partido, está comprometido con todas, con toda esta inmundicia que está saliendo en el caso de este señor que está siendo procesado en los Estados Unidos. Sin embargo, pues con aquella altanería, ¿no? Que vemos a las senadoras del PAN y senadores y diputados, ¿no? Como si fuesen, repito, las blancas palomas y que fuesen puros respecto del proceder en su pasado, su proceder político. Cuando hemos visto, escuchado una autocrítica, como dice el presidente López Obrador? Nadie ha sido capaz de decir, hemos hecho un trabajo colectivo, fuerte, doloroso, penoso de autocrítica y reconocemos que por lo menos así, aunque fuera someramente, ¿no? Por mera estrategia y táctica política, que dijeran, en esto y en esto el partido se equivocó, nuestros gobiernos, y le pedimos perdón al pueblo y nos comprometemos a rectificar no, nada de eso. Siguen, no tienen ni siquiera, dijéramos, un chispazo de humildad para por mera estrategia, repito, reconocer algo y tratar de ganarse cierta empatía, porque son de un conservadurismo salvaje, brutal, ¿no? Y todo a la mala, de manera que así exigen, así plantean diálogo, ¿no? Con esos inmorales, con esos asesinos, perdón, el término es fuerte, pero Felipe Calderón está metido en eso hasta el cuello. ¿Se va a sentar la 4T a negociar? Sí, no, no puede ser. Aquí entonces ahora se abre la pregunta, Marta, que te la hago así, ¿no? ¿Tú crees que con todos estos contextos que hemos estado platicando, donde están inmersos las oposiciones, ahorita posiblemente también platiquemos del pedazo que significa dentro de esa oposición Movimiento Ciudadano, pero ¿tú crees que sobrevivirá Va por México para las elecciones 2023-2024, al menos como actualmente está concebido con estos dirigentes? Se impondrá finalmente la corriente dentro del PRI que está buscando la destitución, la renuncia de Alito,
Pesarán cada vez más también las voces al interior del Partido Acción Nacional, que no son pocas, son bastantes senadores, diputados, gobernadores, o sea, membresía, que está muy molesta con Marco Cortés y que también ya le están pidiendo primero diálogo y posteriormente una reestructuración del modelo de Va por México, porque hay que recordar que muchos panistas desde sus inicios rechazaron esa... si rechazaban a veces así, o aceptaban a regañadientes el prianismo, que se funda precisamente con Ernesto Rufo Appel, siendo designado finalmente, reconocido en su triunfo electoral acá en Baja California, en el 89, ahí se abre ese prianismo formal en lo electoral, en lo político electoral. Pues hay muchas voces que no aceptaban el prianismo, pero ahora cuando se abrió este tema del Va por México, aliarse ya, hacer matrimonio con el PAN y con esa pelleja detestable que es el PRD, pues yo no sé, Marta, si tú qué crees que le convendría incluso a Claudio X González llegar con esta alianza de partidos así, ¿sobrevivirá? Yo no veo bases en esos partidos, no veo pueblo, no veo gente. ¿Quién desde abajo les va a decir, quítense porque ustedes nos avergüenzan y renovemos la dirigencia? ¿Quién va a hacer eso? Está muy disminuido, están muy disminuidos esos partidos y esos que se atreven a hablar lo hacen así también desde arriba, ¿no? Desde sus sueños de sus mejores tiempos, como fueron estos emisarios de su pasado glorioso, ¿no? Estos ex dirigentes, imaginemos, bueno, el Roberto Madrazo. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Yo la verdad, hasta por vergüenza, no me atrevo a decir, no me atrevo a utilizar mi boca para mencionarlos. Así es. Si quisiéramos mencionarlos, por supuesto. Entonces, pero esos son los que se atreven que dizque por su nombre histórico en su partido, ¿no? Se sintieron con autoridad para ir a decirle a este mequetrefe, bueno, mucho, quítate de ahí porque renuncia, pero ya ves, pues por eso el Alito les dijo, ya no son los tiempos en que el PRI quitaba y ponía presidentes nacionales. Pues ya no son tiempos de nada para ellos. De esas cosas, claro, ya no pueden ser. Ni deben ser. No más es el tiempo de que mueran, de que están cavando su tumba, eso es la verdad, y de que puedan llegar ahí con esos monigotes ahí emblemáticos, ahí representándolos a la contienda del 2023 y a la contienda del 2024, pues sí, pero yo no creo que logren reunir fuerza y organización como para realmente haber tiro, como dicen, ¿no? Como lo dijeron. Para mí están condenados a la derrota. El 24 van a desaparecer algunas de esas siglas y membretes. No tengo no tengo ninguna capacidad y habilidad de pitonisa, ni tengo una esfera, ni existen esas cosas de la magia para adivinar, pero por las condiciones en que se ven estos partidos, podría cualquier persona hacer un análisis racional en ese sentido, ¿no? Oye, Marta, ¿y tú crees que...? Ajá, perdón, sí. Perdón, su fuerza está en el sector empresarial, ¿no? Claro. Pero aquí estamos viendo cómo está procediendo los consejos de estos empresarios. Se necesitan otros elementos, no solamente el dinero, para un acto golpista,
se necesita mucho más que eso. Claro, claro. Oye, Marta, ¿y tú ves a este partido en la coalición Va por México en el 24? ¿A qué partido? ¿Al ¿A PRI? Movimiento Ciudadano? No, creo que se van a sostener así porque el Dante es un parásito de la política, ¿no? Es un vividor. Es un tipo de colmillo retorcido que sabe perfectamente que no ganaría jamás la presidencia ni nada, pero quiere seguir viviendo de la política, parasitando, y quiere tener senadurías, quiere tener de diputaciones, presidencias municipales, regidurías, quiere ver qué saca. Entonces, no quiere jugar sus canicas allá junto con los otros, ¿no? Que sí aspiran a lograr desbarrancar a la 4T, ¿no? Entonces dices, no, yo acá juego solo, y piensa que así puede sacar mejor provecho en la pelea. Por eso es que considero que quizás sí se vaya a mantener ¿Tú le por das algún separado. valor? ¿Le das algún valor, alguna posibilidad de que a través de su candidato, que todo mundo incluso podría ser, incluso el candidato ciudadano de Va por México y sus aliados, sus partidos, tú ves que es este joven Colosio, que ya ves que lo están posicionando como un posible candidato de Movimiento Ciudadano y obviamente que podría ser, te digo, adoptado de alguna forma por Dante Delgado, perdón, por la Alianza Va por México? ¿Qué papel le das finalmente a Movimiento Ciudadano? ¿Crees que pueda significar, que le pueda dar, yéndose independiente, para convertirse en la segunda fuerza política de este país? Yo considero que no hay nada más antidemocrático que fincar en un apellido, ¿no? En una estirpe de una familia, las posibilidades o las razones por las que se tiene que ser representante o dirigente o gobernante de un país. No estamos en los tiempos de las monarquías, ni mucho menos. ¿Sí? Y considero que el pueblo ya le quedó claro. Por ejemplo, ¿qué está haciendo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas desde que resultó candidato López Obrador y se jugó con el pueblo en tres largas contiendas durante 18 años de pelea y todo lo que traía atrás, ¿no? Para llegar a la presidencia, este señor Cuauhtémoc Cárdenas estar ahora como uno de sus fuertes críticos y opositores, y se apellida Cárdenas? ¿Y de qué le sirve el apellido? Pues lo ha pisoteado. Y creo que al pueblo le queda claro que el apellido no basta, ni forja patriotas, ni forja gobernantes que aman y respetan al pueblo, claro que no. Entonces, este partido de aventureros, un partido de oportunistas, y yo también diría que de mercenarios, pues claro, como repito, están dirigidos por un tipo que vive de la politiquería, porque ni siquiera es de la política, sino de la politiquería. Entonces, pues sí va a buscar, seguramente va a recurrir a este personajillo, este muchacho que solamente tiene ese mérito de un apellido que para estos efectos no tiene ningún valor. Eh, y, y pudiera sacar algunos votos de algunos despistados, de algunos ciudadanos que no tienen capacidad de análisis, o de los bobos en la politiquería, y le pudiera dar resultado, y llama también a estos artistillas, ¿no? Como que ahora que han manejado ahora y de repente salieron ambientalistas, porque el MC de eso vive, ¿no? De eso ¿Te estás refiriendo a Eugenio Derbez? sí, de explotar ese tipo de De nombres, fichas. de gente del espectáculo. No importa si son huecos de la cabeza, no importa si son hasta enemigos, pero tienen ideas aberrantes respecto
de la prosperidad y de la justicia social. Entonces, no me extrañaría. De Movimiento Ciudadano puede recurrir a todo tipo de argucias, ¿no? Pero será para lo que digo, Javier. Me parece que es para sacar un provecho de carácter personal para su grupo, ¿no? Para seguir parasitando. Entonces, no creo que el pueblo no se dé cuenta en un momento dado de la calidad de candidatos así. Creo que ya tiene Entonces, capacidad para diferenciar a las personas, ¿no? entonces, en realidad, tú tampoco le ves ninguna posibilidad, aún con este joven Colosio, que puedan No le veo significar ninguna un posibilidad. obstáculo difícil No, o no le peligroso veo. para la gente de la Cuarta Transformación, Morena y el presidente. No le puede restar una ciudadanía importante para la victoria de ninguna manera, Ni no, aliado con Va por México. ni aún así, no. Yo creo que la victoria de la 4T en el 24 se va a alcanzar y todavía falta lo que se va a trabajar de aquí para entonces para que pues la derecha quede aún más hundida, ¿no? Para Muy entonces. bien. Marta, entremos a la última parte de nuestro programa. Te agradezco muchísimo el que estés compartiendo todas estas opiniones, estas informaciones que son realmente interesantes y que de alguna forma también pues, nos ayudan a ubicarnos en este contexto histórico contemporáneo, ¿no? Las últimas 2, 3 semanas que hemos vivido en nuestro país y que, bueno, pues precisamente de alguna forma se sintetizan desde la oposición con este tipo de eventos. Pero también en la oposición podríamos mencionar de alguna forma ya, es la pregunta que te quiero hacer, Marta, el tema Ricardo Monreal. Uh-huh. Es ya algo que los morenistas, Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación puede considerar ya también como un opositor a este proyecto. Sí, sí se le puede considerar ya. O sea, es de bobos no entenderlo, no darnos cuenta, ¿no? El tipo pretende pasar ahí como morenista y que habla mucho de una elección interna democrática y que las encuestas no garantizan eso y exige, ¿no? Que se haga una elección bajo las condiciones o procedimientos que a él le convienen, pero ya ha dado muchas muestras de que pues es, es una persona que no comulga realmente con los postulados, los objetivos, las metas y el proyecto de la 4T. Monreal está casi repitiendo, ¿no? Aquel episodio que precedió a la candidatura del presidente López Obrador en esta última ocasión, ¿no? Recordemos que él mismo lo ha dicho, estuvo a punto de ser candidato del PRI, del PAN y del PRD. Él estaba indignadísimo porque no se le dio la jefatura de la Ciudad de México y estaba chantajeando. Es un tipo así, yo lo considero corrupto y viene de una familia que ha estado en el PRI, que viene del PRI y luego del PRD, lucrando con conductas corruptas. Está el caso de su hermano como gobernador, David Monreal en Zacatecas. Él lo impuso ahí como candidato, ¿no? Y ahora es gobernador gracias a que llegó por Morena. Pero está aprobada su conducta desleal dentro de la 4T, dentro de Morena, golpea, torpedea el avance
por ejemplo, de las iniciativas en el Senado, las ha detenido, iniciativas que envía el Ejecutivo, y su criatura, esta señora Cuevas, la La alcaldesa alcaldesa, la alcaldesa de Cuauhtémoc, la delegada. ya ella salió a decir que ojalá fuese el próximo presidente de México, o sea, ya lo balconeó, ya quedó claro que ella es una hechura de él y que él la impuso ahí y de mala manera, ¿no? Entonces, Monreal no es querido por las bases de Morena, no es aceptado, no tiene empatía, no tienes seguidores que pudieran, dijéramos, defenderlo en lo interno y jamás sería candidato. Así que haría muy bien Morena con depurar a estos elementos, ¿no? Ya estamos en otro momento. Fíjate que es muy interesante todo esto que estás mencionando porque de alguna forma deberían de ayudarle en un afán realmente reflexivo, honesto por parte de Monreal, de si está finalmente en el partido en el que quiere estar. Como tú lo dices, hay mucha gente, tanto de las cúpulas del partido Morena como también en las bases, que en realidad ya no lo quieren, no desean que continúe dentro del partido, pero nadie se atreve, por otro lado, tampoco a presentar una queja ante las instancias, primero, del partido, ¿no? Para hacer una revisión de su conducta y, bueno, comenzar a tratar de llamarle la atención, porque hay cosas tan graves de las cuales se acusa a Monreal, Sí. todavía sin ninguna prueba, ¿no? O sea, hay evidencias de carácter periodístico que te pueden llevar a conducir que efectivamente esta acusación de que Ricardo Monreal es el padre de lo que fue la intentona de crear este nuevo partido Fuerza por México, Sí. para precisamente tener una alternativa, ¿no? Frente a Morena, de que, bueno, si no es con Morena, pues ya tengo mi propio partido. Y en una actuación en la que incluso incluyen como parte del patrocinio de Monreal o del grupo de políticos dentro de Morena en este momento, que están actuando precisamente para buscar una alternativa diferente a la que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador y sus corcholatas, como posibles candidatos a la presidencia de la República por Morena y sus aliados, ¿sí? De que pues también dentro de ese grupo está actuando pues Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, y conjuntamente también con Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena. Insisto, no hay una evidencia concreta más que algunos detalles que se han presentado por ahí, que periodísticamente se han manejado con sustento, que pudieran darle cierta credibilidad a estas versiones. Pero sí es algo que está obviamente haciendo ya mucho ruido al interior de Morena y de estos procesos 2023-2024. Y obviamente en la Ciudad de México, pues el tema de la delegación Cuauhtémoc es algo que pues está convirtiendo en una piedrita en el zapato de Claudia Sheinbaum, que tú sabes es una de los tres personajes de Morena que se mencionan con muchísimo mayor claridad e insistencia de que podría ser quien encabece la fórmula a la presidencia de la República en el 24 por Morena y sus aliados. Entonces, Ricardo Monreal va a continuar con este juego tanto tiempo se lo permita. Sí, Incluso así en es. el partido Morena. Y va a tratar otra vez de chantajear, ¿no? Y ese es el tema, mi estimada Marta, ese es el tema, que esto tiende a recrudecerse con el transcurso del tiempo y que cada vez sean más cercanas a las elecciones 2023 y 2024. Entonces, yo no sé cuánto tiempo esperarán en Morena para atender ya de una manera seria y formal el tema de Ricardo Monreal, porque a final de cuentas Ricardo Monreal se ha convertido también en un crítico en donde en algunos casos, Marta, te voy a ser sincero, yo creo que también es muy importante que exista esa crítica
porque, por ejemplo, cuestiona esto que sucedió precisamente el domingo, de que fue un acto adelantado de proselitista político con vistas a la elección del 24, en el cual, pues, si revisas quizás las leyes y los reglamentos en la materia electoral, pues puedes coincidir con él, que efectivamente, ¿no? Posiblemente están jugándole en la dirigencia nacional de Morena y la presidencia de la República en un terreno muy peligroso, muy peligroso. A final de cuentas, bueno, ahí está de nueva cuenta ese animal político que es Andrés Manuel López Obrador, que, pues de alguna forma maneja los tiempos y pues está llevando a su partido también a un proceso de selección de candidaturas que en este caso, a nivel personal, tampoco a mí me gusta, porque se me hace que se presta a muchas manipulaciones, que es el tema de las encuestas. Y es el primero que menciona el tema de seleccionar al candidato a la presidencia de la República a través de encuestas, pues es precisamente el presidente de la República. Y todos sabemos, ya lo he mencionado aquí en otras ocasiones, pues el enorme peso político que tiene el presidente, no nada más ante el pueblo mexicano, sino también en su propio partido y la élite del partido, que es finalmente la que opera todo este tema de los métodos de selección. Entonces, pueden poner en un momento determinado incluso hasta como mártir a este personaje, al senador, ¿eh? Si no aclaran y si no llegan finalmente a acuerdos, que yo lo veo también por otro lado muy difícil, porque también el mismo Ricardo Monreal ya mencionó que él va a estar en las boletas, lo acaba de decir luego incluso del pasado evento del domingo pasado, en una entrevista en donde da a conocer este tema de que, bueno, pues se pueden cometer delitos de carácter electoral con actos anticipados de campaña, ¿sí? Lo acaba de decir. Bueno, yo de cualquier forma, si no se sigue con juego parejo, con terreno parejo para todos, pues yo de cualquier forma voy a estar en la boleta. Y esto siempre es una forma, como bien tú lo comentas, es una especie así como de medio chantaje, de media amenaza, de que, ¿saben qué? Pues si yo no voy con ustedes de cualquier forma, pues ya buscaré el método de ir finalmente, de que mi nombre aparezca realmente en la boleta electoral del 24. Sí, Y pero es el resentimiento, porque se contradice. Dice, a mí no me invitaron a ese evento en Toluca, ¿no? ¿Fue en Toluca? Me parece sí, en en Toluca, Querétaro. el Estado de México, sí. A mí no me invitaron, yo no fui con requerido, yo no supe. Quiere decir que si lo hubiesen invitado y hubiese estado ahí, entonces no estaría señalando que son actos anticipados de campaña que podrían estar fuera de la ley. Entonces no estaría haciendo esa crítica. Que él mismo los hace, ¿eh? Que él mismo los ha dicho. Él los ha hecho, te Así digo, es. habla por el resentimiento. Ahora, Claro. es que en realidad la consulta o la encuesta se estaría haciendo de manera abierta con el pueblo. Eso de que luego se haga una consulta por empresas especializadas en conocer la opinión del pueblo y sacar de manera formal al ganador, creo que ya sería nada más el punto final, porque en este tiempo expuestos a la opinión pública con sus planteamientos programáticos, a ver, ¿por qué quieren ser cada uno de ellos presidente, candidato a la presidencia? ¿Qué van a hacer para cuando lleguen? ¿Qué proyecto de nación? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Continuar otra etapa de la 4T? ¿Transformar cómo? ¿De qué? O sea, el pueblo se va a ir enterando de eso y eso, final de cuentas, va a darle una respuesta a la gente, a quién de ellos prefiere. Eso es lo que va a ir sucediendo. Ahora bien, yo creo que ya está, en estos hechos está la campaña. El que gane la candidatura va a ganar la presidencia de la República. Es que va a tener el apoyo, dijo el presidente, el que gane la consulta es al que yo voy a apoyar. Luego entonces, si el presidente lo apoya, ya se puede ser considerado el presidente de la República. Así es, porque
nadie le va a quitar a López Obrador su autoridad moral que el Sí, pueblo respeta tanto y que el pueblo... indirectamente va a seguir estando en la boleta. Entonces, Para muchos mexicanos va a seguir su presencia ahí. de hecho, ya estaríamos entonces en una campaña. Esta campaña interna es ya la campaña para la presidencia de la República, porque no tienen opositores, no tienen tamaño la oposición para ganarle a cualquiera de los que ahorita pudieran quedar como candidatos. Sí. Muy bien, Marta, pues llegamos al fin de este programa. Quiero agradecerte muchísimo, No, nada que muchísimo agradecer. el que hayas tenido paciencia para establecer obviamente este contacto de nueva cuenta. Te agradezco mucho. Y estamos Nada que en contacto. agradecer. ¿Quieres hacer algún comentario final, Marta? Con mucho gusto. Ay, bueno, pues nada más yo comentaría que he estado muy, muy complacida de participar como siempre, que quiero mucho el programa Cuatro Vientos, que le mando un abrazo muy fuerte a mi querida No es el programa Cuatro Galicia. Vientos. Este Perdón. programa es tuyo y obviamente también de nuestro querido Santos, ¿sí? Y Sí. este programa, pues se tiene por nombre Vientos del Pueblo. Vientos Un del pueblo, programa pero de se transmite ustedes. por Cuatro Vientos. Así velo, porque así está, así es, Marta. Muchas gracias a ti, Javier, y un saludo muy, muy, muy afectuoso a toda nuestra audiencia. Te agradecemos mucho. Y bueno, A amigos, ti. pues queremos agradecerle muchísimo también el favor de su atención. Es el único programa que tenemos programado para este día, valga la redundancia, pero tenemos un tema en el que estamos también trabajando, Marta, el tema de las finanzas públicas en el municipio, en el ayuntamiento de Ensenada, se ponen muy interesantes y las evidencias de que desde la presidencia municipal de Ensenada se pueden estar cometiendo delitos de carácter civil y penal. De eso, hoy mismo en la tarde Interesante. vamos a manejar ya la información con datos, con hechos, evidentemente, con el sustento de las leyes, para que usted esté enterado y pues tenga credibilidad en nuestro trabajo. Muchísimas gracias, amigos. Entonces, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Ya sabe, la vida es muy breve, así que hay que disfrutarla al máximo, segundo tras segundo. Marta, un abrazo. Un abrazo fraternal y Así es. otro para mi amiga Olga Alicia. Te agradecemos mucho y también otro abrazo muy fuerte para todas nuestras queridísimas audiencias en Mexicali, Así. que siempre están en nuestros corazones y en nuestras mentes. Hasta luego, amigos. Pásala bien.